Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 17 de septiembre del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Bueno, creo que el descontento, la insatisfacción de los espectadores en relación con la gran pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin no fue porque ellos subieran al ring a jugar. Es decir, ellos subieron y sostuvieron una pelea reñida desde el principio hasta el final. Fue un intercambio bestial de golpes el que se presenció en esa pelea. Lo que la gente no comparte, mucha gente no comparte, es lo que los árbitros vieron al final, que fue que uno de los dos había ganado. El margen, desde luego, es muy estrecho. Una votación 115, 113 y otra 114, 114. Es decir que probablemente la gente veía algo similar a lo que ocurrió en la pelea anterior. Un empate o tal vez ligeramente no conservar al campeón como ganador, porque despojar de una corona pues a un campeón en una cuestión que no queda clara, siempre va a provocar este tipo de cosas. De todas maneras, el negocio del boxeo y las industrias conexas pues vivieron un buen momento, porque esos espectáculos son los que en todos los deportes provocan que personas que no son necesariamente aficionadas a esos deportes también en ocasiones como esa estén pendientes de ellos o estén invirtiendo en ellos, como ocurre con las personas que programaron vacaciones para Las Vegas, Nevada, para estar en el T-Mobile, en la arena T-Mobile de La Vega, de Las Vegas. No hay que ser un seguidor de boxeo, sino una persona que ya sabe que eso es una cosa que queda ahí como un referente, ¿no? Yo estuve allí, participé en esta pelea que va a ser tema de conversación por mucho tiempo, y entonces son de las cosas que generan recursos y mueven otras industrias, la industria de la televisión, que bastante necesitada está de cosas como esta, que le recuerden pues a la gente que es el principal medio en la difusión de ese tipo de espectáculos. Y también el panorama ya
que se ha creado para una tercera pelea que es inevitable. Y probablemente lo que esa pelea genere, pues se coloque muy por encima de lo que estaba en juego ahora, que se habló por lo menos en la parte del ring ahí de unos 50 millones de dólares, aparte de todos otros componentes en publicidad y televisión paga que genera esta pelea. Aquí desde luego la gente la siguió desde distintos lugares y también fue un momento bueno, se hace un momento bueno para muchos negocios que generan tertulia, concurrencia de público, para poder disfrutar de un espectáculo como este, que fue esta pelea. Entonces, nosotros un poco más adelante ya veremos qué esperamos para hoy con relación a los remanentes de Isaac. Sabemos de unas 17 provincias que están en estado de alerta. El Ministerio de Educación anoche hizo un llamado a todos los padres para enviar sus hijos a las escuelas. Si bien es cierto que había llovido en muchos lugares del país, no hay reporte de situaciones así de emergencia, y parece que todo está bajo control en ese sentido. Pero un poco más adelante, entonces nosotros ahí ya manejamos las informaciones precisas. Bueno, señores, yo me quiero referir a lo que ha hecho este pleno irresponsable de la Junta Central Electoral, que va a llevar a este país a un caos, porque su falta de credibilidad por los manejos que le dan a los temas que han estado a su cargo hasta ahora, temas que se han podido decidir sin estar bajo presión, y cada vez que le ha tocado tomar una decisión, pues esa decisión ha sido de espalda a las leyes, y ahora sobre todo de espalda a una nueva ley de partidos. Eso es lo que genera irrespeto, porque el respeto no lo da el hecho de yo ser una personalidad que tenga un nombre, no. Eso es parte. El respeto lo da mi conducción frente a una institución, y mi apego a las normas, mi apego a las leyes, que no pueden estar para aplicarlas cuando a mí se me antoje. Las leyes están ahí para que sean el instrumento de actuación frente a todas las cosas. Eso es lo que desarrolla la institucionalidad. Entonces, al pasado día 13 de septiembre, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió y posteriormente anunció el reconocimiento del partido Opción Democrática de Minú Tavares Mirabal. Y eso lo hizo violando lo que establece la ley de partidos. La ley de partidos, la ley 3318, establece un conjunto de requisitos para el reconocimiento de ese partido, que Opción Democrática no lo llena ni por asomo. Ni por asomo llena los requisitos que son necesarios para el reconocimiento de un partido. Entonces son tan descarados que como saben que han reconocido a un partido que no llena los requisitos, lo reconocen y entonces dicen que el partido está combinado a llenar los requisitos, a completar una serie de requisitos. Fíjense cuál es el descaro, como si los requisitos fueran un trámite posterior al reconocimiento. No, los requisitos son un trámite anterior al reconocimiento.
Y si usted no lo ha llenado, no puede haber reconocimiento. Ah, no, pero dice la Junta, el Partido Acción Democrática deberá cumplir con las formalidades adicionales que establecen los artículos 18 de la ley número 33/18 para poder ejercer a plenitud los derechos. Es decir, te reconozco, pero como sé, y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar con las informaciones que voy a dar, como sé que te estoy reconociendo de manera ilegal para yo taparme ante la opinión pública, digo ahora no, pero fíjense que el mismo reconocimiento establece que ellos ahora tienen que llenar otros requisitos. ¿Usted había visto semejante disparate en una actuación en este país de un pleno de una Junta Central Electoral? ¿Qué ha pasado con este partido, Opción Democrática? En las elecciones anteriores, el pleno de la Junta Central Electoral le negó el reconocimiento a Opción Democrática porque la Comisión de Juntas y Partidos, presidida por Eddie Olivares, en su informe estableció que ese partido no reunía los requisitos para su reconocimiento. Además de no reunir los requisitos para su reconocimiento, hay un informe de la inspección que se hizo a las firmas que ese partido presentó. Y en más de un 75%, la gente que aparecía firmando en solicitud de reconocimiento de Opción Democrática no sabía ni qué era Opción Democrática, ni quién lo encabezaba, ni nada. Ni puta idea tenía la gente que aparecía, más de un 75% de la gente que llevaron ahí como firma. Y eso lo comprobó la inspección de la Junta Central Electoral. Entonces, por eso, el informe de la Comisión de Juntas y Partidos, encabezado por Eddie Olivares, recomendó no reconocer ese partido. ¿Y qué hizo el Pleno de la Junta Central Electoral? Acoger el informe de su Comisión de Juntas y Partidos, que para eso existe la Comisión de Juntas y Partidos. ¿Ustedes saben qué ocurrió ahora? Que la Comisión de Juntas y Partidos, encabezada por Carmen Inver Brugal, hizo la misma recomendación que hizo la Comisión de Juntas y Partidos, encabezada por Eddie Olivares, de no reconocer a Opción Democrática porque no reunía los requisitos para su reconocimiento. No los reunía. Y por eso el voto en el Pleno fue 4-1, porque la presidenta de la Comisión de Juntas y Partidos votó en contra. Porque el informe de la Comisión de Juntas y Partidos dice que ese partido no reúne los requisitos para pues ser reconocido. Pero hay unos requisitos que yo no lo he visto ni en la Constitución, ni lo he visto en la ley. Como se trataba de Minú Tavares Mirabal, la hija de Manolo y Minerva Tavares, entonces entendieron que había que hacer una excepción y que había que reconocerla sin reunir los requisitos. Y levantaron la mano para reconocerla. Ustedes recuerdan que cuando ella alegó que se había cometido una grave injusticia, después se produjo lo que llamamos la verdadera encuesta. ¿Cuál es la verdadera encuesta? ¿A qué se le llama la verdadera encuesta? Se le llama la verdadera encuesta a las elecciones, porque todo lo que hablamos de encuesta es subjetivo. Es subjetivo porque a lo más aproximado que puede estar una encuesta es a recoger el momento en el que se ha levantado, que es un momento que puede haber variado al momento de las elecciones. Sirve para hacer alguna proyección, pero la verdadera encuesta son las elecciones. ¿Y qué pasó en la verdadera encuesta? Minú Tavares Mirabal fue candidata de una coalición de partidos. Es decir, la coalición formada por Alianza por la Democracia, además fui, que tiene reconocimiento electoral, y Opción Democrática, que no tenía reconocimiento electoral. Esas dos fuerzas se aliaron y presentaron la candidatura de esta señora que supuestamente había sido objeto de una injusticia por parte de la Junta Central Electoral, y esa alianza alcanzó
un 0.33%. Alcanzó en esa alianza un 0.33%, comprobándose que realmente la Junta había tenido razón cuando dijo que no reunía el 2% que era requerido para tener reconocimiento, porque demostró en eso que no lo reunía. Y eso, que en ese 0.33% estamos contando los votos de una coalición. Es decir, que ahí, si estamos hablando de Minú Tavares Mirabal y estamos hablando de Maspuy, usted divide ese 0.33% entre estos dos líderes y estamos hablando de un 0.16%. De eso es que estamos hablando, un 0.16%. En la verdadera encuesta, en la encuesta que no miente. En la que no miente. Entonces, si yo voy a un segundo trámite de reconocimiento, y en el primer trámite de reconocimiento hay un informe que dice que hice fraude, porque presenté como firmas personas que ni siquiera había consultado para presentarla allí y que aparecieran su firma, eso es fraude. Si yo hice fraude en la primera solicitud, en la segunda solicitud, entonces, ok, hay que ser un poquito más cuidadoso conmigo, porque ya yo demostré que yo he llevado firmas falsas allí. Entonces, vuelve de nuevo a lo mismo. A lo mismo. Y repito, lo más importante es que la Comisión de Juntas y Partidos establece que ese partido no tiene las condiciones para el reconocimiento. El artículo, me parece que el artículo, tengo la ley aquí, el artículo 15, que establece las formas, requisitos y forma de solicitud, en su párrafo 6 dice que el partido tiene que presentar, entre otras cosas que no cumplió ese partido, una declaración jurada por los organizadores de que el partido, agrupación o movimiento político cuenta con ciudadanos que asintieron con sus firmas en una cantidad no menor de 2% de votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales. Entonces eso es lo que establece. Cuando la Junta está hablando de unos requisitos posteriores del artículo 18, que se habla de otras formalidades complementarias, pero no son solo otras formalidades complementarias. Entonces, la que ese partido requiere, no, ellos están ocultando que antes de pasar a las formalidades complementarias, ese partido no cumplió con los requisitos que establecía la ley en su artículo 15, no lo cumple. Entonces, ustedes dirán, pero en definitiva, es tanta preocupación que se le otorgue un partido a Minú sin tener ella las condiciones para tener un partido o sin su partido reunir los requisitos. Bueno, dirán, eso es un abono a la democracia y por la historia de ella. Ajá. ¿Y qué va a pasar ahora cuando Juan Ubiere solicite reconocimiento de su partido? ¿Qué va a pasar cuando Antonio Marte solicite reconocimiento de su partido? No voy a mencionar a Blas Peralta, que se supone que ahora está inactivo. Pero cuando cualquier otro presente, la solicitud de reconocimiento de un partido, ¿con qué moral, coño, esa Junta le va a decir que no puede reconocerle el partido? Cuando ha violado la ley para reconocer este partido. Entonces, a lo que vamos es hacia un desorden incontrolable, por irresponsabilidad. Por irresponsabilidad, un desorden del que después entonces vamos a estar buscando salida. Ahora, los responsables de eso no son los miembros de ese pleno ni la propia Junta. Los responsables de eso fueron los que escogieron a esa Junta. Esos son los responsables, porque con antelación hubo muchas cosas ahí que eran previsibles. Y fíjense por dónde andamos. Y todavía no estamos bajo presión. Todavía no estamos en los momentos de grandes decisiones. Y fíjense cómo andamos. Que no vale un chele la credibilidad de esa institución. El sol de la mañana.
El sol de la mañana. Bueno, la crisis energética, podemos decir que esta semana se conjuró un poco. Aunque sé que hay sectores que han padecido grandes apagones. Hubo sectores de este, por ejemplo, que ayer me reportaron apagones de más de 4 horas, etcétera. Pero la crisis se ha conjurado un poco, porque entró, como habíamos hablado, entró la planta esta de San Felipe, y entró otra planta de gas, entró Puerto Plata, la San Felipe, esa de Puerto Plata, con 180 megavatios, y entonces entró también una turbogás que genera 90 megavatios, entonces eso ha conjurado un poco la crisis, pero está la advertencia de que en octubre podemos tener un recrudecimiento, se puede agravar un poco la crisis energética, porque hay otras plantas que tienen que salir ahí, la de CEPEN tienen que salir para mantenimiento, entonces eso se junta con la salida de la AES, que todavía no estará completada su reparación, estamos hablando de casi dos meses, y que en octubre podemos tener una situación sumamente difícil. Yo creo que, bueno, las autoridades tienen varias salidas, esto tiene su costo político, indiscutiblemente que lo tiene, porque el gobierno tiene una de dos: o asumo totalmente el costo de tratar de mantener un cierto equilibrio en el sistema, incrementando mis sacrificios en el subsidio, o cargo parte de eso a la población. Lo que hay que tomar en cuenta es que la población, la empresa, sobre todo, va cargando inmediatamente. Los vecindarios y sobre todo los condominios van cargando inmediatamente. ¿Por qué? Porque todo el que está en un condominio tiene que prepararse para el tablazo del mantenimiento, porque la planta ahora tiene más uso, más consumo de combustible. Entonces ya de por sí el usuario está pagando. El que tiene un salón de belleza, el que tiene un pequeño negocio, el que tiene un colmado, sabe que tiene que tener su planta ahí, porque si no puede tener grandes pérdidas, y la propia empresa privada lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es decir, esto plantea para todos los sectores un sobrecosto. Responsabilidades, es difícil de establecerla. Es difícil de establecerla porque justamente por eso es que se ha buscado el incremento del parque de generación eléctrica, y se está buscando un parque pues de generación eléctrica de menor costo, y ahí están esas opciones de Punta Catalina, de las termoeléctricas de Punta Catalina. Ayer veíamos una aclaración que hacía el ingeniero Antonio Almonte, porque el periódico El Nacional había publicado que el ingeniero Almonte decía que hubo descuido de los técnicos de AES. Después que el ingeniero Almonte vio esta publicación, pues quiso corregir unas declaraciones que él había dado, de la que se extrae lo que el Nacional publicó. Él le escribió al periódico El Nacional una carta haciendo esta aclaración. Ni por escrito ni de manera verbal he afirmado que el accidente producido en la planta eléctrica AES Andrés el pasado lunes 3 de septiembre se debió a un descuido técnico de los operadores de la central, como me atribuye el titular de la noticia sobre el tema publicado
esta tarde, viernes 14 de septiembre, en el vespertino bajo su dirección. No puedo hacer esa afirmación porque ni he visitado la planta AES, ni tengo ninguna evidencia fáctica que me indique que así sucedió. Es mi deber como ciudadano y como profesional apegarme a los hechos y también respetar la imagen y la reputación de empresas que como AES tienen una sólida trayectoria de calidad técnica y gerencial en el país y en el extranjero. Mi declaración solo indicaba la necesidad de una investigación rigurosa por las autoridades reguladoras de los fines de determinar si la secuencia de eventos desatados por el rayo que terminó con la destrucción del turbogenerador y auxiliares tuvo también otros causales. Más nada. Entonces, ¿qué pasa? Después que el periódico Nacional le publica esta aclaración al ingeniero Almonte, pero también publica el contenido de las declaraciones del ingeniero Almonte. Entonces, el periódico publica en una parte de su declaración el viernes al Nacional sobre los daños ocasionados por una descarga eléctrica o rayo a la planta eléctrica AES Andrés, que aporta 300 megas al sistema de electricidad, el ingeniero Antonio Almonte manifestó: ese tipo de situación ocurre casi con absoluta seguridad en plantas donde los operadores no prueban ni verifican regularmente la válvula de control o pare, sino que dejan abierta a una carga fija y la misma termina acumulando partículas y elementos sólidos que sedimentan y bloquearon luego su cierre automáticamente, aunque las señales de los elementos de protección le lleguen a tiempo. Entonces, claro que el ingeniero Almonte está diciendo que hubo descuido, porque le está diciendo que eso ocurre con toda seguridad donde no se siguieron esas normas. Entonces, el titular del periódico no salía del aire. Ahora bien, después se dio cuenta cuál era el alcance y cuáles eran las implicaciones de esta cuestión. Esta es una cuestión que nadie se lo puede tomar a relajo. Es decir, aquí hay muchos recursos de por medio. Hay una cuestión, para AES hay pérdidas de millones de dólares. De millones de dólares. Para el Estado Dominicano hay pérdida de millones de dólares en esta cuestión. Entonces es una cuestión que no es para estar inventando, No es para estar inventando, porque ahí también hay cosas que después, posteriormente, van a tener que ir donde un tercero imparcial para determinar, porque el Estado no puede decir: yo asumo las consecuencias de lo que pasó, porque en nuestro contrato están invocadas las situaciones de causa mayor, y un rayo es una cuestión de causa mayor, sí. Un rayo es una cuestión de causa mayor, pero usted tiene una serie de contrapesos para evitar que, aún cayendo un rayo, se produzca eso. Y entonces hubo 3 factores de freno para cerrar el flujo de combustible, porque el grave problema fue que ya ha dañado el turbogenerador, después que el rayo destruyó incluso la camisa de acero del turbogenerador. La planta siguió emitiendo combustible, que los mecanismos de control son para el cierre de la emisión de combustible una vez se ha producido una situación en el turbogenerador. No, la planta continuó emitiendo combustible porque ninguno de los frenos, de los 3 sistemas que tiene, operaron para producir el cierre automática o mecánico o hidráulico de la emisión de combustible. Y ahí fue que se produjo el sobreaceleramiento de la planta y los daños mayores que tienen un alto costo. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, uno no puede aventurar opiniones. No puede aventurar opiniones porque ahí hay una cuestión sumamente delicada. Entonces, cuando AES diga no,
esto es causa mayor, la consecuencia tiene que asumir el Estado, y el Estado diga, no, yo no tengo por qué asumir esa consecuencia, además, espérate, yo estoy bregando con dinero público. Vamos entonces ahora donde un juez. Eso tiene que llevarse donde un juez. Tiene que haber otra instancia que intervenga ahí, porque no el Estado no puede decir, bueno, yo te voy a responder. No, espérate. Y si la responsabilidad de todas maneras es de AES, entonces AES que responda, si la responsabilidad del Estado. Pero repito que estando esa cuestión, ya el ingeniero sabía Almonte que aventurarse a estar emitiendo opiniones iba a tener consecuencias jurídicas. Eso va a tener consecuencias legales. O lo iba a tener, porque yo creo que ya cuando una persona ha hecho esto, demuestra que no tiene ninguna intención de dañar a nadie. No. Él ha aclarado que no está en condiciones de decir eso y que no ha dicho eso. Aunque se deduzca de sus palabras que sí lo dijo. Cambio fuera.